Buenas matangueros, bienvenidos nuevamente a la sección de Matanga, Historia y Técnicas de la Animación. Hoy continuaremos con el renacimiento de Disney, más precisamente el segundo, que comenzó a finales de los 90s y principios del nuevo milenio. Además retomaremos el bloque más técnico con la primera parte de caracterización y diseño de personajes. Comencemos ahora con el segundo renacimiento de Disney. Como vimos en el capítulo anterior, Tarzán y Fantasía 2000 son consideradas las últimas películas del renacimiento de Disney, y aunque Disney lanzó 10 películas animadas en la era del post-renacimiento, muchas de ellas no tuvieron un gran desempeño crítico o comercial, o fueron éxitos menores, como Dinosaurio de 2000 y Atlantis, el Imperio Perdido de 2001. El estudio sufrió pérdidas significativas en taquilla con El Planeta del Tesoro de 2002 y Home on the Range, Vacas Vaqueras de 2004. Las Locuras del Emperador de 2000, Lilo y Stitch de 2002 y Tierra de Osos de 2003 fueron los únicos éxitos de taquilla de la época, y Lilo y Stitch fue la más comercial de estas tres películas, ya que dio lugar a una franquicia con 3 secuelas y 2 series televisivas. Además, a principios de la década de 2000, la compañía rival DreamWorks cosechó un gran éxito con la serie de películas de Shrek. En 1995, Disney se asoció con Pixar para crear Toy Story, la primera película animada por computadora en su totalidad. A principios y mediados de la década de 2000, muchas de las películas de Pixar, como Buscando a Nemo, Los Increíbles y Monster Inc., obtuvieron un gran éxito crítico y de taquilla, similar a los de las películas de Disney de principios de la década del 90, mientras que las películas animadas propias de Disney del mismo periodo obtuvieron un éxito mucho menor. Muchos analistas sugirieron que Disney había pasado a depender en gran medida de Pixar para generar el contenido creativo que luego podrían explotar en forma de productos para consumo y en producciones televisivas. Pixar se encargaba de la creación y de la producción de las películas, mientras que Disney manejaba el mercadeo y la distribución, y ambos estudios se dividían las ganancias y los costos de producción en mitades iguales, sin incluir la tasa de distribución a cargo de Disney. Sin embargo, en este acuerdo comercial, Disney tenía los derechos absolutos de todas las historias y sus secuelas, lo que pronto se convirtió en un gran problema para Pixar y generó una relación más tensa con Disney. El contrato entre Disney y Pixar expiró en 2004 y ese año se postergaron las negociaciones para llegar a un nuevo acuerdo. Pixar insistía en tener control sobre las películas que ya estaban en producción bajo el acuerdo anterior, Los Increíbles y Cars, y Disney se negaba a concederlo, por lo que Pixar declaró estar buscando nuevos socios de manera activa. En respuesta al éxito de Pixar, el director ejecutivo de Disney en ese momento, Michael Eisner, decidió que el gusto del público había cambiado y que era hora de salir de la animación dibujada a mano después de Home on the Range en 2004. Es así que en 2005 estrena Chicken Little, la primera película del estudio animada por computadora en su totalidad, que recibió críticas mixtas, aunque tuvo un buen desempeño en la taquilla, mientras que su segundo largometraje de similares características, La Familia del Futuro de 2007, tuvo críticas favorables, pero un desempeño comercial modesto. El éxito comercial de Chicken Little sugirió que Disney no necesitaba a Pixar para producir películas exitosas animadas por computadora, y le otorgó una leve ventaja durante las negociaciones para continuar con la asociación. En 2006, Disney compró Pixar por más de $7.000 millones, y los ejecutivos de Pixar, Edwin Catmull y John Lasseter, asumieron como presidente y oficial creativo ejecutivo de Disney Animation respectivamente, además de continuar con su trabajo en Pixar. La reorganización subsecuente afectó numerosos proyectos que se estaban desarrollando en ese momento, como American Dog, que estaba siendo escrita por Chris Sanders. Cuando Lasseter asumió su cargo en Walt Disney Animation Studios, revisó American Dog e hizo una serie de sugerencias y cambios creativos que conllevaron a un cambio mayor en la historia y en la dirección artística. La película fue renombrada como Bolt y estrenada en 2008. En el proceso, Chris Sanders, quien se negó a aplicar varios de los cambios creativos, fue reemplazado por Chris Williams y Byron Howard como directores del film. Lasseter declaró que Chris Sanders era extremadamente talentoso, pero que no podía llevar la película al lugar donde debía estar. Según Lasseter, él y Edwin Catmull también cambiaron la forma en la que se manejaban las proyecciones de prueba, tomando en cuenta las opiniones de todos sin importar su experiencia o su jerarquía. En 2008, la primera película de animación por computadora de Disney, posterior a la compra de Pixar, Bolt, se estrenó con un gran éxito de crítica y taquilla. Bolt fue la película de Walt Disney Animation mejor puntuada por la crítica en casi una década.
saga, desde Tarzán en 1999. Muchos críticos atribuyeron la calidad de la película a la nueva dirección creativa. Algunos periodistas han catalogado a Bolt y a la nueva dirección de Disney como el primer destello de un nuevo renacimiento. Bolt también fue nominada a los premios Oscar por Mejor Película Animada. Cuando Lasseter asumió el control creativo de la división de animación tras la compra de Pixar, Disney anunció que regresaría a la animación tradicional con el lanzamiento en 2009 de The Princess and the Frog, inspirada en la novela La princesa y el sapo y el cuento El príncipe rana. El film obtuvo críticas positivas y fue bien recibido por la audiencia, con una recaudación superior a 267 millones de dólares. Recibió 3 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo la categoría Mejor Película Animada. En la actualidad, The Princess and the Frog es considerada por algunos especialistas un punto de inflexión moderno para el estudio y el principio de una nueva era de películas animadas en Disney. En 2010, Disney lanzó su 50º largometraje animado, Enredados, que continuó con la nueva dirección del estudio y que también cosechó críticas positivas. Siguiendo la tradición de las películas animadas de la década de 1990, Enredados es un cuento de hadas musical levemente basado en la historia de Rapunzel. La película fue nominada a varios premios y fue un gran éxito de crítica y audiencia, con una recaudación superior a los 500 millones de dólares y un interés renovado en Walt Disney Animation Studios. Winnie the Pooh en 2011 también recibió buenas críticas, aunque su desempeño comercial fue más bien modesto. En 2012, Wreck-It Ralph obtuvo resultados similares a Enredados y también fue nominada a Mejor Película en los Oscar y los Globos de Oro. En 2013, el estudio lanzó Frozen, una película musical vagamente basada en el cuento de hadas La Reina de las Nieves, que obtuvo excelentes críticas y rompió récords de taquilla durante el fin de semana de estreno. Frozen se convertiría en la primera película de Walt Disney Animation Studios en obtener más de $1.000 millones de ganancia y es, además, la película animada más taquillera de la historia. Frozen obtuvo el premio Oscar a la Mejor Película Animada y a la Mejor Canción Original por Let It Go. En 2014 se estrenó Big Hero 6, una película inspirada por el equipo de superhéroes del mismo nombre de Marvel Comics. La película obtuvo muy buenas críticas desde su lanzamiento y fue un éxito de taquilla con una recaudación de más de $657 millones de dólares, lo que la convirtió en la película animada más exitosa del 2014. También obtuvo el premio Oscar a la Mejor Película Animada. En 2016 el estudio lanzó Zootopia, que fue un gran éxito tanto de crítica como de taquilla. Muchos críticos alabaron la cinta no solo por su excelencia artística, sino también por abordar las temáticas del prejuicio y los estereotipos muy oportunas en el ambiente político contemporáneo de los Estados Unidos. Zootopia fue la película animada más exitosa de su primer fin de semana en las salas y se convirtió en la cuarta película animada y segunda película animada de Disney en recaudar más de $1.000 millones de dólares en todo el mundo. La película obtuvo diversos premios, entre ellos el Oscar y el Globo de Oro a la Mejor Película Animada. A finales del 2016 Disney estrenó Moana, un musical basado en mitos antiguos polinesios. El film logró convertirse en un gran éxito, obteniendo buenas críticas y una taquilla similar a Big Hero 6. A pesar de la gran calidad que tiene la película, algunos críticos mencionaron que quedó un tanto eclipsada debido a que Zootopia se había estrenado el mismo año con mayor éxito, aunque Moana obtuvo más nominaciones al Oscar y los Globos de Oro como Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, que le fueron arrebatados por Zootopia y La La Land respectivamente. 2019 y 2020 serían años de secuelas, estrenándose Wi-Fi Ralph, continuación directa de Ralph el Demoledor, y Frozen 2 respectivamente. La primera ha recibido reseñas positivas por parte de la crítica y de la audiencia, recaudando $530 millones de dólares, mientras que la segunda obtuvo aún mejor repercusión con $1.450 millones de dólares en taquilla. En 2021 Disney estrenó en simultáneo, tanto en cines como en su plataforma de streaming Disney Plus con Premier Access, Raya y El Último Dragón, que obtuvo una buena recepción del público y la crítica. Por último, en noviembre de 2021 Disney está programando estrenar su próximo film animado de fantasía musical titulado Encanto. Bien, con esto último cerramos con Disney. Si les interesa profundizar sobre Pixar, no se pierdan el especial que hicimos, que se los dejamos acá arriba. Ahora vamos a meternos de lleno con una de las etapas más importantes a la hora de realizar una producción animada: la creación de personajes. La caracterización y diseño de personajes es una tarea muy compleja que dividiremos en dos partes, centrándonos hoy en el apartado conceptual. Ya sea que se trate de una película o serie animada, cómic o videojuego, lo que hace una historia realmente memorable son sus personajes. Estos hacen que la audiencia empatice y se relacione de manera más emotiva y que por lo tanto la disfrute. Y justamente el correcto diseño de personajes puede hacer la diferencia a la hora de que una producción se convierta en un gran éxito. En primer lugar, podemos comenzar dividiendo esta tarea en dos partes: la conceptual y la formal, o sea, la personalidad, naturaleza y carisma del personaje y el cómo luce, que deberían estar
estar en concordancia entre sí y con lo que queremos comunicar a través de él. Por ejemplo, un personaje heroico y valiente, un honorable forajido, un malvado villano, etc. En esta primera parte veremos la caracterización de un personaje a nivel conceptual y para facilitarnos la tarea, lo mejor es referirnos a los 3 arquetipos tradicionales. De esta manera podemos definir los aspectos más esenciales de los personajes. Estos son personajes determinados que representan un conjunto en específico de características y comportamientos. Según la teoría del psicoanalista Carl Jung, forman parte del imaginario colectivo de la humanidad y se han pasado de generación en generación a través de distintas historias. Veamos cada uno de ellos. El guerrero. Este constituye el héroe de toda historia. Su valentía y determinación lo llevan a vencer al enemigo y salvar el día. Es normal que a través de la historia sufran una crisis que los ponga en apuros e incluso los lleve a dudar de sí mismos, pero al resolverla se levantarán aún más fuertes que antes. Sus fortalezas son coraje, valentía, fuerza física o mental y gran habilidad, y sus debilidades, la arrogancia, confiarse demasiado y subestimar a sus enemigos. Sus deseos son hacer el bien y probar su valor. El niño. Este arquetipo representa a los personajes que aún ven el mundo con inocencia hasta que el destino decide cambiar sus vidas. Esto no significa que al terminar la historia se vuelvan personajes cínicos, pero sí que habrán aprendido una lección valiosa que les ayuda a madurar y crecer. Sus fortalezas son optimismo, entusiasmo e imaginación. Sus debilidades, la ingenuidad y la carencia de fuerza física. Sus deseos son ser más felices. El huérfano. Estos personajes buscan escapar de la situación donde se encuentran y formar una vida mejor para sí mismos. A menudo esto implica la búsqueda de una nueva familia. Sin embargo, la fortuna no siempre les sonríe y deben de realizar grandes sacrificios para lograr su meta. Sus fortalezas son empatía, perseverancia y gran sentido de supervivencia. Sus debilidades son falta de confianza en otros o en sí mismos y no saber relacionarse. Sus deseos son sobrevivir y conectarse con otras personas. El creador. Para esos personajes nada es más importante que manifestar su creatividad y fabricar algo. Están dispuestos a sacrificar sus relaciones con los demás y su propio bienestar con tal de lograrlo. A menudo por esta razón sufren graves consecuencias. Sus fortalezas son creatividad, visión y tenacidad. Sus debilidades, perfeccionismo, egoísmo y estar dispuestos a sacrificar aquello que no considera valioso. Sus deseos, crear algo de gran valor que constituya su legado. El cuidador. Estos personajes siempre ayudan a los demás de manera desinteresada. No importa que se trate de su amigo, pareja o hijo, harán lo que sea por apoyarlo y cuidarlo. Por esta razón, rara vez suelen ser los personajes principales, quedando relegados a un papel secundario. Sus fortalezas son generosidad y compasión, y en sus debilidades podemos encontrar que se abusan y aprovechan de ellos debido a su forma de ser. Sus deseos son proteger y ayudar a otros. El sabio. Nuestro protagonista tarde o temprano se encontrará con este tipo de personaje, quien le enseñará lo esencial para seguir en su aventura. Sin importar de quién se trate, su función es la de preparar al héroe para seguir su camino y cumplir su destino. Sus fortalezas son la sabiduría y la experiencia. Sus debilidades, ser demasiado cautelosos, no actuar en el momento. Sus deseos, lograr que el héroe sobrepase sus límites. El bufón. Son relajados y bromistas. Estos personajes sirven para brindar algo de humor y comedia a la historia, aunque en algunos casos también se usan para mostrar las consecuencias de perder el tiempo y no tomarse las cosas en serio. Sus fortalezas son que son divertidos y alegres, sus debilidades son frívolos, incapaces de ser responsables. Sus deseos son vivir el momento y ser felices. El mago. Inspirados por su personalidad inquisitiva, estos personajes están constantemente en búsqueda de conocimiento. A la vez son propensos a imponer su manera de ver el mundo y son tan hábiles en lo que hacen que logran impresionar a aquellos a su alrededor. Sus fortalezas son el conocimiento y el poder. Sus debilidades, la arrogancia. Sus deseos, imponer el orden y darle sentido al mundo a su alrededor. El gobernante. Es claro que toda sociedad necesita de un líder. Estos personajes pueden imponer el control y orden, ya sea mediante un reinado benevolente o con puño de hierro. Sus fortalezas son liderazgo, carisma y autoridad. Sus debilidades son sospecha de otros e incapaces de delegar a otros. Sus deseos son controlar su alrededor y conservar su poder. El rebelde. De frente a una sociedad injusta, estos personajes buscan acabar con el orden establecido. Puede que sean líderes carismáticos de su grupo o que decidan trabajar de manera encubierta. De cualquier manera, luchan por expresar su libertad y tomar el control de su vida. Sus fortalezas son la inventiva y la perseverancia. Sus debilidades son que están en desventaja, carecen de recursos y no confían en todos. Sus deseos, cambiar el mundo que los rodea. El amante. Estos personajes harán lo que sea con tal de conseguir el amor que creen merecer. Esto los vuelve devotos, apasionados
obsesionados y determinados a conseguirlo, aunque para lograrlo deban de hacer un gran sacrificio. Sus fortalezas son devoción y pasión, y sus debilidades es que están dispuestos a sacrificar lo que sea. Sus deseos son estar con la persona que aman. El seductor. Sin importar su género o forma, este personaje tiene el poder de conceder cualquier cosa que los demás deseen. No obstante, a menudo requiere un gran precio a pagar que es casi imposible de deshacer. Sus fortalezas son el carisma y el atractivo. Sus debilidades son que carecen de moral, declaran promesas vacías y son engañosos. Sus deseos, jugar con la vida de los demás y mantener el control. Y por último, el villano. Una historia solo es tan interesante como su villano central. Este se opone al héroe y busca detenerlo o incluso acabar con él. A pesar de ser malvado, a menudo hay una razón del por qué terminó así, sirviendo como una historia de precaución de lo que le podría pasar al héroe si se desvía del camino. Por esta razón, los villanos sirven además como un reflejo distorsionado de los protagonistas. Sus fortalezas son poder, contar con seguidores y estar determinado a hacer lo que sea por lograr su objetivo. Sus debilidades son la soberbia, falta de empatía y maldad. Sus deseos son imponer su voluntad y controlar todo a su alrededor. Una vez que tengamos definido el arquetipo de un personaje, ya podremos comenzar a definir otros rasgos y elementos de su personalidad, apariencia e historia para volverlo único e interesante. Por otra parte, a pesar de conocer las cualidades y personalidad de los personajes, necesitamos elaborar la historia de trasfondo que será la que los presente ante la audiencia. Esto además sirve para explicar sus motivaciones y objetivos. Una buena historia de trasfondo tiene la función no solo de presentar a los personajes, sino también de explicar el mundo en el que habitan, revelando los elementos más relevantes poco a poco. Es importante que se establezcan los elementos fundamentales y así captar la atención de la audiencia. De esta manera se entenderá un poco más la historia y se generará interés por conocer el resto de ella. Y hasta acá llegamos con este capítulo. En el próximo continuaremos con la segunda parte de creación de personajes. Y vamos a cambiar el foco en cuanto a la historia de la animación. Pasamos de la mega poderosa Disney a los animadores independientes como Bill Plympton, John Kricfalusi y Joanna Quinn, entre otros. Y ya saben, pueden ayudarnos compartiendo, dándole like y suscribiéndose al canal. Y también pueden ayudarnos entrando a cafecito.app/matanga. ¡Chao!